grupo, hay personas que tienen mucho afecto con el tema de las flores. Al margen, que ustedes saben que también ahora ya se ha hecho una actividad económica, la producción de flores o la producción de plantas ornamentales, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un pequeño huerto, también me podría yo dedicar al tema de producción de flores o puede ser al tema de producción de plantas ornamentales. Vamos a diferenciar eso, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a presentar ya eso también igual nomás como ayer, ya tenemos el Classroom. Se observa, ¿no, chicos? Les llevo la invitación del Classroom, ¿no es cierto? ¿Estamos? Ya está, entonces acá igual ya tienen ustedes ya el sílabo. Entramos igual al sílabo. Ya tienen ahí ustedes para hacerle el seguimiento del sílabo, todo eso, la sumilla y todo eso. Y obviamente, digamos, el día de hoy, por ejemplo, ya tenemos que hablar sobre el tema de importancia, principales cultivos de flores, plantas ornamentales, tenemos que diferenciar la clasificación, que es fundamental, ¿no? Para mí, al menos hoy día, tienen que saber la clasificación y tienen que saber ustedes diferenciar entre lo que es floricultura y lo que es plantas ornamentales. Pero al final, floricultura engloba todo, pero hay un objetivo en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, eso, y acá ya tienen ya distribuidas por, por las horas, todo eso, y como ya hemos dicho, vamos avanzando, digamos, las partes teóricas, y luego ya vamos a hacer las partes prácticas, ¿ya? Entonces ya tenemos el sílabo, la unidad solamente tiene 3 horas, ¿ya? Y ustedes saben, en el tema virtual, siempre ustedes tienen, en las sincrónicas tienen -1 hora cada curso, ¿no? Si, por ejemplo, cereales, granos andinos tienen 5 horas, en el sincrónicas tienen 4 horas, ¿no? Y 1 hora sincrónica en la tarde, que eso es exclusivamente para que hagan sus trabajos y todo eso. Ahí el profesor no toma lista, nada, ¿ya? Entonces, ya tenemos acá justamente les voy a pasar yo ese videito. A ver, vamos a hacerlo rápido ya. Quizás me olvido. Crear materia. Ya, chicos, entonces ya tienen ustedes ya ahí, ¿no? Ya tenemos el sílabo y tenemos ese videíto, ¿no es cierto? Entonces ya ustedes van a observar ya con calma. Y ahora sí, ya pasaríamos a lo que nos compete, ¿no es cierto? Se observa, ¿no, chicos? Ya, entonces miren, en floricultura, obviamente, digamos, ya les estoy diciendo, mira la maravilla que se puede hacer, ¿no es cierto? Obviamente, digamos, todos estos. Y si nos damos cuenta, en floricultura tenemos a ver, si yo les preguntara, por ejemplo, a ver, indíquenme
una especie de una planta ornamental. A ver, una especie de una planta ornamental. ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, para que se den cuenta, les puedo decir una especie de una planta que es un cereal. Ya la cebada, la avena, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, una especie de una planta ornamental. Ingeniero, ¿podría ser el cactus? Bueno, ya, bueno, los cactus no es una especie, sino es toda una familia, ¿no es cierto? Es cuando decimos nosotros cereales, entonces ahí están la avena, la cebada, el trigo, el maíz, ¿no? Pero si decimos cactáceas, entonces, o cactus, está agrupando también una cantidad de cactáceas, ¿no? Plantas más que todo suculentas, ¿no? Que almacenan bastante cantidad de agua. Pero dentro de los cactus, ahí yo puedo escoger una especie, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo les estoy pidiendo es especie, ¿no es cierto? A ver, alguien una especie, El nopal. ya está, el nopal, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decimos el nopal, podemos decir también pensamiento. Sí conocen el pensamiento, ¿no es cierto? Conocen la rosa, conocen los claveles, conocen el geranio. Entonces, si nosotros vemos, digamos, en el geranio nomás, a ver, que todo el mundo conoce el geranio. El geranio es una especie, pero del geranio podemos tener una cantidad de variedades solamente, por ejemplo, en el tema del color. Hay geranio rojo, rosado, blanco, quizás con moteado con dos colores, hay variedades, por ejemplo, de geranios elegantes, otros geranios rústicos, otros geranios de otro tipo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, de una sola especie podemos encontrar infinidad de variedades, ¿no es cierto? Es igualito, por ejemplo, digamos la especie quinoa, pero de la quinoa hay diferentes variedades. Uno puede ser por el color de semilla, otro puede ser por por el color, quería por la textura o por el tamaño de sus granos, o sea, hay una inmensidad, ¿ya? A eso se le llama variabilidad, ¿ya? Entonces, nosotros igualito en flores encontramos eso. Encontramos claveles, hay cantidad de variabilidad. Encontramos, a ver, petunias, hay cantidad de colores, inclusive de dos, de tres colores, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, estudiar floricultura y estudiar todas las especies, en realidad no vamos a poder todo, pero sí vamos acá a trabajar lo que conocemos más, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un poquito, digamos, vamos a hacer un poquito de memoria, ¿ya? Voy anotando, voy preguntando y también me van contestando. Voy acá a considerar sus horarios, ¿no es cierto? Entonces, dice, ¿cómo se clasifican las plantas? O sea, nos está dando, digamos, desde el punto de vista genérico, ¿no? Las plantas, ¿cómo se clasifican? Y acá nosotros observamos que las plantas se califican o se clasifican en dos. Por ejemplo, hay uno que es por su tamaño, ¿no es cierto? Por su tamaño. Entonces, por su tamaño, obviamente nos dice por el porte, en otras palabras, ¿no es cierto? Se les llama por su tamaño, se les llama árboles a especies que tienen tamaño mayor, ¿no es cierto? Luego, a especies que tienen un poco más corto tamaño, se les llaman arbustos. Y a especies mucho más pequeñas, se les llama hierbas. Entonces, esto desde el punto de vista de la floricultura, ¿no? Pero, por ejemplo, en pastos, nosotros, igualito es la clasificación, pero hay árboles, arbustos, hierbas, inclusive hay, acá todavía hay uno más, que serían todos los que son césped, o sea, los que son los pastos pequeños, las gramas, ¿no? Los gras, ¿no?
Entonces, ahí hay esa clasificación. En este caso, por ejemplo, está diciendo árboles así. Ahora, por ejemplo, si yo les si yo les dijera acá, un ejemplo, a ver, de árboles, especie, nombre. El pino. Ahí está, entra el pino, ¿no es cierto? Eucalipto. El pino, el eucalipto. Dentro de esas especies que son forestales, nosotros todavía podemos dividirlos, ¿no es cierto? Los podemos dividir nativos y exóticas, ¿no? Entonces, en los árboles, por ejemplo, ¿el pino es nativo o es exótico? Exótico, ¿no es cierto? El pino es exótico, es traído de otro sitio. Los nativos son joyiqueño a esas especies, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, para nosotros es fácil. Especies grandes. Arbustos. Un ejemplo de un arbusto. Tamaño regular. A ver. En el instituto, por ejemplo, hay hay un arbusto que tiene flor amarilla. Ciprés. El ceticio. El ciprés estaría dentro de los árboles, ¿no? Dentro de los arbustos es tamaño medio. Entonces ahí podemos encontrar el ceticio, ¿ya? Ceticio. Quizás algunos otros arbustos también. La dalia puede ser considerada también como arbusto, porque la dalia tiene también un crecimiento regular, ¿no es cierto? Y luego ya tendríamos las hierbas, ¿no es cierto? De tamaño mucho más pequeños y como su nombre lo indica. En este caso pueden ser algunas plantas aromáticas, algunas plantas medicinales o las mismas ornamentales, puede ser, ¿no es cierto? Ya está. Entonces las plantas se clasifican, uno dice por su tamaño y luego dice otro por su utilidad. ¿Qué quiere decir por su utilidad? A ver, ¿alguien? ¿Qué quiere decir por su utilidad? Que pueden ser usadas para el consumo y para clasificar otros tipos. Ya, muy bien. Entonces es por su uso, ¿no? Al final nosotros cultivamos o sembramos o producimos para darle qué utilidad, ¿no es cierto? Entonces uno es alimenticias. A ver acá, ¿cuál serían? A ver, por ejemplo, acá hay infinidad de ejemplos. Ah, está trigo, avena, cebada, acá puede estar las tubérculos, etcétera, etcétera, todos los que son alimenticias. Y luego viene todos los que son, ¿qué cosa? Medicinales. En medicinales, a ver esta plantita de qué es. Manzanilla. Manzanilla. Podemos encontrar ahí manzanilla, menta, toronjil, etcétera, ¿no? Plantas que tengan principios medicinales, ¿ya? Ustedes saben que en los últimos años se le ha dado bastante énfasis a esto, ¿no es cierto? O sea, existen plantas que tienen ciertas cualidades medicinales o aromáticas, ¿ya? Y luego tenemos lo que son las plantas ornamentales, ¿no? ¿Y qué cosa significa ornamental? A ver, ¿alguien? ¿Qué será ornamental? Ornamento. Que crecen en un vivero, ¿miro? Un vivero, ya. No, ingeniero, Ornamento. Ahí está. Ornamento, chicos, ornamento es belleza, cuidado, limpieza, orden. Eso es ornamental. Por eso que cuando ustedes a veces están en el municipio, las municipalidades hablan el ornato de la ciudad. Que entonces, ¿a qué se refiere cuando dicen el ornato de la ciudad? La limpieza, el orden en la ciudad. Entonces, cuando nosotros tenemos flores en algún sitio, plantas así, ¿muestra belleza o no muestra belleza? Muestra belleza, muestra ornato, muestra sentimiento, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere. Por eso les han puesto plantas ornamentales, que muestran ciertas cualidades de belleza, ¿ya? Entonces, a eso, por eso se les ha puesto plantas ornamentales. Mejoran el ornato, el lugar donde uno vive, ¿ya?
Entonces, esta clasificación, acá sencillito, tenemos, ahí estamos haciendo por el tamaño y por su utilidad. Sencillo. Ahora ya también tenemos que adecuarnos un poquito más en lo que estábamos haciendo. O sea, acá nos estamos ubicando. Si ustedes estamos repitiendo prácticamente esto, ¿no? Acá estamos ampliando esto. ¿Por qué estamos ampliando esto? Porque justamente eso es lo que nos incumbe un poco más a nosotros, ¿no es cierto? Estamos estudiando a las plantas alimenticias, las medicinales, las ornamentales. En propagación estaría estudiar un poco lo que son especies forestales y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos interesa en esta unidad es esta parte, ¿no? Entonces, acá vamos a ampliar un poco más, ¿no es cierto? La clasificación, esa clasificación había sido por la utilidad. Alimenticias son plantas que el hombre cultiva para la alimentación. Ya lo han dicho, eso está claro, sencillito, ¿no es cierto? Pero ahí, por ejemplo, se agrega uno, ¿no? Lo que son las plantas industriales. ¿Qué quiere decir? Que se le da un valor más, ¿no es cierto? No solamente es producir, sino darle un valor más. Son aquellas de las que se obtiene la materia prima para la elaboración de diversos productos, ¿no es cierto? Entonces, ahí utilizamos prácticamente la producción como materia prima, pero se le da una elaboración y se saca un producto que ya es más industrial. Ahí tenemos el pino, el algodón, el laurel, la soya, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la soya sacamos, ¿qué sacamos de la soya? El aceite. Aceite, ¿no es cierto? Aceite vegetal, ya está. Entonces, esos son los industriales. Medicinales son aquellas plantas que tienen virtudes médicas, en este caso pueden ser aromáticas, pueden ser medicinales, ¿no? Ahí te habíamos dicho ya, estamos repitiendo, manzanilla, orégano, toronjil, etcétera. Esto, por ejemplo, es todo un mundo también, jóvenes, es todo un, a veces hay algunas especies, medicinales que bajo condiciones, digamos, de buen suelo y todo eso, no producen, o sea, tienen ciertas particularidades. Y luego ya entramos a nuestro rubro, ¿no es cierto? A las plantas ornamentales. Son todas aquellas plantas que tienen como utilidad, ahí está, adornar, embellecer parques, casas, oficinas, ¿no? Entonces, ornato es adornar, embellecer, que esté limpio el ambiente, todo eso. Y ahí encontramos ya diferentes especies, ¿no? Acá hay, por ejemplo, rosas, girasoles, orquídeas, y obviamente hay algunas especies que sí se producen acá en el altiplano y hay algunas especies que no. Pero básicamente por el tema, digamos, de generar un microclima a través de un invernadero, sí se ha logrado producir. Puno en realidad está avanzando bastante en lo que es floricultura. Entonces, ya han visto una oportunidad ya prácticamente económica en el tema de flores. Entonces, entramos. ¿Qué cosa es floricultura? A ver, ¿alguien me puede leer? Ya, de adelante, Marco. Ya está. En términos sencillos, nos dice que la floricultura es una disciplina, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos que es una disciplina, es una ciencia más, ¿no es cierto? Entonces, nos está diciendo dos cosas acá, quiero que me diferencien, que es el estudio de flores y es el estudio de plantas ornamentales. ¿Qué dicen, chicos? ¿Es lo mismo flores y plantas ornamentales? ¿Será lo mismo? ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver, dice que es diferente. Vamos a ir poco a poco. A ver, este es otro concepto también, así sencillito. Es aquella práctica orientada al cultivo, ¿no es cierto? Producción, comercialización de flores, plantas ornamentales. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no solamente, digamos, es cultivo, que no solamente es producción, sino también el tema de comercialización. Y justamente nosotros a esto yo quiero llegar, ¿no? A tratar de ver el tema de comercialización. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto se gana? ¿Gano más yo vendiendo quizás hortalizas o se gana más en flores?
¿no es cierto? Pero yo no con esto les estoy diciendo, por ejemplo, que dedicarse, digamos, a horticultura, a la producción de esto, tiene su rentabilidad, pero tiene su aporte más que todo de buena alimentación, ¿no es cierto? Ese es lo prioritario. En las flores igualito. Entonces, pueden ser actividades que estén conexas, o sea, conectadas a la actividad que yo tengo. Yo en realidad, digamos, me dedico exclusivamente a ovinos o me dedico a vacunos, pero puedo generar alguna actividad más para que pueda ayudar, ¿no? Y en el tiempo, ya quién sabe, digamos, dedicarme a eso. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo conozco un amigo que trabajaba en Juliaca, en el único sitio que hacían rosas y todo lo que son plantas ornamentales era en el bosque. Yo no sé si ustedes quizás alguien haya visitado o no, en Juliaca, en el bosque. Ahí trabajaba el ingeniero Emilio Barahona. Entonces, este señor, desde muy joven, prácticamente se ha dedicado, pues, era pues su personal, ¿no? Pero ha pasado el tiempo, han comenzado a lotizar por el bosque, se ha comprado un lotecito, se ha comprado otro lotecito, 3 lotes ya, y él se ha retirado. Se ha retirado y ahora ahí tienen sus invernaderos, tienen o sea, el mundo de la floricultura, jóvenes, es sencillo, solamente hay que saber tener paciencia, ¿no? Como para toda actividad. Entonces, ahora él es prácticamente uno de los más grandes distribuidores de todas las especies a nivel de Puno. Pero hay gente que está comenzando a incursionar cada vez más en este mundo. Entonces, ustedes saben que el poder adquisitivo de la gente, ¿quién dijera? A veces en Puno decimos, a ver, díganme ustedes, ¿en Puno hay pobreza? ¿Qué dicen chicos? A ver, Demasiado. ¿demasiada pobreza? ¿Y por qué yo veo que a veces ahora se están casando con 3 orquestas, 4 orquestas, se traen grupos, ya que cómo toman y tal, esto, aquello? Eso, chicos. ¿Ah? Ah, ese es a veces no, él se ha casado así, yo me voy a casar así, el miramiento, ¿no? Quizás pueda ser. Pero en realidad, jóvenes, si nosotros vemos pobreza, yo podría ver a los que viven quizás por encima de los 4.000 y tantos metros de nivel. Todos los que vivimos un poco más abajo a los 3.800 tenemos, caballeros, si tenemos, digamos, una cierta cantidad de hectáreas, no, normal. Si tú tienes más o menos 60, 70 litros, de alguna manera ya tienes para vivir, ¿no? ¿Quieres más rentabilidad? Obviamente no solamente es la leche, es la venta de ganado, ya va reproduciéndose más y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, las condiciones se han mejorado. Entonces, miren, lo que les cuento de ese caballero, prácticamente él se dedica 100% a lo que es esto. Sus 3 lotes son invernaderos grandes, prácticamente tiene su camioneta 4x4, viaja a Arequipa, trae especies ahí, las adecua acá y las vende. Y prácticamente es un negocio sencillo. Él me dice, ingeniero, tú te matas con tus vacas, dedícate a esto, me dice, ¿no? Entonces, eso quizás jóvenes en alguno de ustedes les pueden hacer y como una actividad más para generar ingreso, ¿ya? Entonces, si definimos, dice, es aquella práctica orientada, cultivo, producción, dice, y comercialización, ¿no? Entonces, hasta eso yo quiero tratar de llegar. Vamos a ver, ¿se gana, no se gana, cómo es y todo eso? O ustedes también se van a dar cuenta, ¿en qué se gana? Porque ese es el objetivo, ¿no? ¿En qué se gana más? Por ejemplo, yo estoy viendo ahorita que ganan bastante en ovinos. Si tú tienes ovinos y tienes mercado, pucha, ganas. Discúlpeme la expresión, pero ganas, ¿no? Entonces, tú tienes buenos ovinos, buscas el mercado, por ejemplo, en Espinar y todos esos sitios, están vendiendo ahí a 6, 7, 8.000 soles un ovino, ¿no? Entonces, hay que tratar de buscar mercado. Ese es el tema, ¿ya? Entonces, nos dice de flores y plantas, así pues es una industria, así pues es una industria de invernadero de flores, plantas de producción de estacas, arreglos florales y para usos en interiores. Entonces, ¿por qué la gente ahora
tiene un poco más poder adquisitivo. ¿Quién dijera? Si nosotros vamos a Juliaca, nos tenemos que dar cuenta, pe, que tanta gente compra comida para perro. Ahora hay gente que compra comida para perro. Ustedes saben gastar comida para perro a la semana, más o menos 6 soles. ¿Cuánto significa al mes? 6 por 4, 24. 24 soles. O sea, 25 soles tienes que gastar tú al mes por un perro. ¿No es cierto? Y eso todavía dependiendo del tipo de perro. Si son perros mucho más grandes, van a... Entonces, eso quiere decir que la gente de alguna manera tiene un poquito más de plata. Y por eso también el tema de floricultura, plantas ornamentales, también se ha mejorado, porque hay gente que ahora compra, ¿no? Ya no te compra 1 sol, 2 soles, ¿no? Ahora ya las especies cuestan 3, 5, 7, 10, 12, 15, dependiendo del tipo de especies, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad. Entonces, cuando nosotros hablamos, acá quiero yo diferenciar justamente estos jóvenes. Cuando nosotros hablamos de flores y plantas ornamentales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a lo que son plantas ornamentales, dice, una planta ornamental es aquella que se cultiva y se comercializa con la finalidad principal de mostrar su belleza. O sea, ¿eso qué quiere decir? Es aquella que se cultiva y se comercializa, dice, ¿no? Con la finalidad de mostrar su belleza. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos de plantas ornamentales, acá estamos hablando de la comercialización de toda la planta. Como cuando tú vas al mercado y te compras pues de cactus, ¿no es cierto? Estamos hablando de comercialización toda la planta, ¿no es cierto? Acá tú también te compras, por ejemplo, es es un cactus, creo que para que no caiga, y el mundo de los cactus es otro mundo. Yo quisiera que quizás a alguien de ustedes, chicos, a alguien quizás le guste ese mundo, ya podamos hacer podamos hacer entre todos, digamos, eh, un mostrario de cantidad de cactus, porque es enorme, ¿no? Ahora inclusive está entrando ya injerto en estas suculentas o las cactáceas. Entonces, cuando hablamos de planta ornamental, estamos hablando en la comercialización de toda la planta. Yo compro una plantita ya prácticamente en bolsa, ¿no es cierto? Con su sustrato, con todo. Entonces, la comercialización es de toda la planta, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, voy a comprar geranio, voy a comprar un geranio pequeñito, petunia, pensamiento, así, entonces eso se llama planta ornamental, cuando es toda la planta, ¿no es cierto? Hay numerosas plantas que tienen un doble uso, alimentario y ornamental, como el olivo o el naranjo. Ahí está. Entonces, hay, digamos, el fruto, eminentemente, digamos, alimentario, pero la planta puede ser, digamos, ornamental. Te da un ornamento, te da una cierta belleza. En agricultura, las plantas ornamentales normalmente se cultivan al aire libre, en viveros o a protección ligera. Bajo las condiciones que nosotros estamos jóvenes, obviamente la producción de flores no se puede dar casi mucho a la intemperie, salvo algunas especies que ya se han adaptado, ¿no? Nosotros podemos tener pequeños jardines y ahí encontramos algunas especies que ya se han adaptado, ¿no? Que tienen hojas caducifolias. Ustedes saben que, por ejemplo, en tiempo de invierno, todo se seca. Por ejemplo, ¿conocen Dalia? A ver, ¿alguien conoce la Dalia? Sí, Ya, entonces mire, en la Dalia, por ejemplo, en época de invierno desaparece, se seca toda la planta. ¿Por qué? Porque es a través de tubérculos que se va a generar nuevamente cuando venga ya la época adecuada, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente comienza a emerger la planta. Entonces, hay algunas especies que ya se han adaptado bajo las condiciones ambientales de Puno, ¿no? Pero de todas maneras, si nosotros vamos a producir, digamos, diferentes especies de plantas, tenemos que adecuar, digamos, pequeños invernaderos, ¿no es cierto? Acá dice bajo plástico, invernaderos con calefacción o temperatura controlada. Entonces, a ver, vamos acá. Ahí está. ¿Qué cosa es una planta ornamental? Es cuando estamos hablando de todo,
¿no es cierto? Yo voy al mercado y me compro esta plantita. Yo voy al mercado y me compro esta plantita. Entonces estoy hablando ahí de plantas ornamentales. Son aquellas que se venden o sin maceta, pero que están preparadas para ser trasplantadas o simplemente transportadas al lugar de destino. Ahí está. Yo voy a comprar así en una macetita y lo voy a trasplantar. Voy a comprar en una bolsita y lo voy a trasplantar, ¿no es cierto? Pero ahí estoy hablando de planta ornamental, la comercialización de toda la planta. A mí no me van a vender, digamos, esto nomás, me van a vender toda la especie, ¿no es cierto? Toda la especie. Actualmente hay más de 3.000 plantas que se consideran de uso ornamental. Entonces, miren, si tenemos nosotros más de 3.000, mencionar a todas. Ahora, les voy diciendo, a cada uno, por ejemplo, le va a tocar una planta ornamental, que me tienen que hacer una fichita, o quizás unas diapositivas, 5 o 6 diapositivas, pero me tienen que traer la especie al instituto y ahí la vamos a plantar. Eso con la finalidad de que cada uno conozca, siquiera tienen que conocer las diferentes especies. Si acá hay alguien que es aficionado, yo sé que ya conoce una petunia, un pensamiento, un clavel, un geranio, los gladiolos, vara de San José, rosa, eso sí se conoce. Entonces, hay algunas especies más que están introduciéndose que hay que conocer. Entonces, vamos a hacer ahí como si tuviéramos un banquito de germoplasma para reconocimiento de especies, ¿ya? Entonces, eso sí ya les voy diciendo. Por ejemplo, quizás a alguien le va a tocar un bocaizapo, un alelí, una margarita, no sé. Busca información y allá tenemos que tener la especie para reconocer, ¿ya? ¿Cuál es la importancia? Dice. Aunque esto me hubiera gustado más abajo. A ver, ahí está. Entonces, miren, para que sepan nomás diferenciar, primero voy a terminar con esto. ¿Ya? Esta es una planta ornamental. Cuando nosotros tenemos la comercialización de toda la planta, ¿no es cierto? Yo voy al mercado, me compro esto, voy a trasplantar y se comercializa toda la planta. Pero cuando se dice floricultura o cuando se dice producción de flores, cuando se comercializa parte y fundamentalmente la comercialización en las flores. Entonces allá nosotros vamos a tener cultivos, por ejemplo, acá de rosas, ¿no es cierto?, de rosales, en el cual nosotros cada cierto tiempo vamos a hacer el corte y vamos a obtener nosotros la flor, ¿no es cierto?, la flor con su talluelo, acá estito, por ejemplo, sus sépalos, sus pétalos, todo eso, y eso es lo que se comercializa, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos la rosa. Acá, ¿qué cosa tendríamos? ¿Esto qué es? ¿Esto? A ver, ¿alguien? Claveles, ¿no es cierto? La producción de claveles. Normalmente Puno se abastece todo de Arequipa, normalmente, ¿no es cierto? Entonces, miren, si se dan cuenta, nosotros claveles, ¿quién no quiere cada fin de semana a veces para cuestiones de ir al cementerio? Entonces, cuando hablamos, por eso se llama floricultura y plantas ornamentales. Floricultura cuando es exclusivamente a la producción de flores, ¿no es cierto? O parte, digamos, de la planta. No es la comercialización de todo, ¿no es cierto? Es parte. Acá también, por ejemplo, encontramos todo un campo de cultivo de claveles, ¿no? Entonces, pero acá ya estamos haciendo cosecha, ya estamos haciendo cortes, y ya estamos ya cosechando, ¿no es cierto? También tenemos, por ejemplo, el más conocido. ¿Esto qué es? Al cementerio, muy común, ilusión, ¿no es cierto? La ilusión. Entonces, esa es la diferencia, jóvenes, entre lo que decimos plantas ornamentales, flores y plantas ornamentales. Flores, ahí está, exclusivamente, digamos, parte de una planta que se va a comercializar, ¿no es cierto? Ahí estamos encontrando las rosas, los claveles, la ilusión, margaritas, gipsofilia, etcétera, ¿ya? Entonces, eso. Ahora sí ya tenemos
Claro, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos plantas ornamentales, a ver, si yo voy a ir al cementerio, estoy haciendo comercialización de flores, ¿no es cierto? Voy a comprarme flores para llevar, ¿no es cierto? Pero si yo voy a ir, digamos, a un vivero o a algún sitio que venden, digamos, plantas ornamentales, voy a comprar así en su macetita o en una bolsita. Entonces, a eso estoy hablando de plantas ornamentales, ¿no es cierto? Con eso queda ya casi claro. Pero normalmente nosotros juntamos los dos, ¿no? Porque en realidad son las dos que muestran, digamos, belleza y son flores, ¿no es cierto? Entonces, además de ese, acá miren, ¿esta qué especie será? ¿Alguien? Pequeñita, de muy, no, no es petunio. Está bien, empieza con P. A ver, ¿alguien? Katia, Beatriz, Conozco, ingeniero. ¿no conoces, Katia? Mm, Pequeñito, pensamiento. Pensamiento, ¿ya? Es el pensamiento. Son especies muy pequeñitas, pero de diferente tipo y contraste de colores. Por ejemplo, eso, a ver, van a traerme pensamientos, perdón, y van a ver, hay diferentes esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahí en uno de los invernaderos es, este, traer diferentes tipos de especies. O sea, lo mínimo que yo quisiera, digamos, que sepa es reconocimiento de diferentes tipos de especies, ¿ya? Entonces, en este caso, el pensamiento sería, ¿qué cosa? ¿Una flor o una planta ornamental? Una planta ornamental. Exacto, ¿no? Es una planta ornamental. ¿Por qué? Porque prácticamente se comercializa pues toda la planta, ¿no? Toda la planta. Entonces acá tenemos otra especie que en este caso sí, solamente se va a hacer el corte y se va a comercializar. Entonces este es, digamos, como una flor, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama floricultura y plantas ornamentales. Entonces, ¿por qué no en algunos otros sitios, por ejemplo, llevan solamente floricultura? Eso quiere decir que tienen que estudiar solamente, digamos, producción de rosa, producción de claveles, todo eso, todo lo que se comercializa exclusivamente para el cementerio, en otras palabras, o decoraciones o cualquier cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de plantas ornamentales más, estamos hablando comercialización de toda la planta más, ¿ya? Dice, ¿cuál es la importancia? Además de ser decorativas, y adornan el ambiente, las plantas ornamentales tienen efectos positivos en la salud. Chicos, si ustedes, por ejemplo, mínimo, ahora sí, por ejemplo, ustedes tienen, digamos, 3, 4 plantitas así, obviamente hasta cuando uno llega a su sitio, puede entender qué tipo de personas son ustedes. Pero si todo es fierro, cemento, no hay nada, tal esto, bueno, o sea, parecieran un poco más fríos, un poco más metalizados. En cambio, cuando ustedes encuentran plantas, flores, así, hay muchas personas, mujeres, que les gusta eso. Pero ahora hay gran cantidad de varones también que están con eso. A mí particularmente me gusta, ¿no? Entonces, hay un efecto positivo en la salud, ¿no? Mis plantas, ¿no? Entonces hay un efecto positivo en la salud. Tienes otra forma de pensar, eres un poco más pasivo. Normalmente las personas que no aman las flores son más temperamentales, renegados, abruptos, reaccionan fuerte, ¿no? Y mira, y dice, y repercuten en el estado de ánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque las plantas es paciencia, es belleza, ¿no es cierto? Entonces, a todas las señoritas, por ejemplo, les dijera, varón que no le gustan las flores, de hecho que puede ser borracho, renegón, jetón, reacciona feo, no tiene paciencia y todo eso. Varón que tenga quizás el afecto a las flores, obviamente, de eso sí les aseguro, otra forma de pensamiento, más pasivo, más tranquilo, más amoroso, ¿ya?
Entonces, normalmente, jóvenes, ¿qué pasa con nosotros? Nuestra sociedad nos ha cambiado, ¿no? Normalmente se debe de regalar flores, frutas, anaqueles de frutas, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Preferimos regalar tremendo peluche, ¿no es cierto? O sea, un trapo, o sea, pero cuando tú das una flor es más significativo. Ya, bueno, otro día les voy a hablar de eso. Se caracterizan por su forma, color de hojas, flores, su perfume, porque en algunos casos existe aromas, ¿no es cierto? La presencia de frutos y su textura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia, uno, es decorativa, adornar el ambiente y tiene también una importancia sobre el efecto positivo de la salud y también en el estado de ánimo de las personas, ¿ya? Al margen que también yo puedo decir, ¿cuál es la importancia? Yo podría decir, mejora el ornato de la ciudad, ¿no es cierto? Obviamente cuando tú tienes más jardines, más árboles, todo así, ves un ambiente mejor. Ahora, en estos tiempos se habla bastante de edificaciones que deben de tener áreas verdes, de edificaciones que deben estar con especies vegetales. Ya no es la estructura solamente, digamos, de fierro y cemento, sino tienen que haber espacios de áreas verdes, ¿no es cierto? Entonces cada vez va tomando, digamos, mayor, mayor auge. Entonces ya hemos diferenciado plantas ornamentales, características, ¿no? Características nos están diciendo flores vistosas, como en el caso de las orquídeas. Ustedes saben que acá lo principal es la flor. Ya, a la próxima vamos a ver las partes de la flor, vamos a, vamos a repasar, ¿no es cierto? Entonces, uno, por ejemplo, digamos, en el caso de las vistosas, pueden ser la rosa también, etcétera. Otros, porte llamativo, como en el caso del ciprés. Hay algunas variedades de ciprés, por ejemplo, ahora, que son muy atractivos, ¿no es cierto? No, ya es muy tarde, a estas horas ya no entran ya. Facilidad para hacer cestos, hojas o brácteas llamativas como la buingabella, o sea, hay especies que no necesariamente es por el tema de la flor, sino es por las hojas, ¿ya? Hojas grandes, ¿no? Aceites volátiles o aroma agradables. Existen algunas especies, en el caso de petunias, por ejemplo, que tienen clarito un aroma agradable, como el romero, el jazmín, ¿no? Entonces son especies que inclusive tienen una finalidad dentro de un lugar, ¿no? Inclusive se dice que debemos de tener en un espacio o un jardín de plantas ornamentales, debemos de tener 3 o 4, digamos, hierbas aromáticas, ¿no? Como este caso también del romero, así. En general suelen carecer de espinas u otras estructuras punzantes o urticantes, salvo excepciones como en el caso de la rosa. Entonces esas son las características. Entonces, si se dan cuentas acá por ejemplo estamos hablando de plantas ornamentales, acá ya estamos hablando de flores, acá tenemos los gladiolos también, ¿no? Que es exclusivamente para flores, ¿no? Aló. Sí, dígame. Ya, otra vuelta intenta, a ver. Ay, María Magdalena. Ya, entonces, ya hemos hablado de sus características, ¿no es cierto? Entonces, al final, todo lo que son plantas ornamentales y flores, sus características son, pues, colores, aromas, por el tamaño, todo lo que nos pueda mostrar belleza,
¿no es cierto? Acá estamos ahí indicando, por ejemplo, acá, por ejemplo, digamos, está en floricultura, ¿no? Se están haciendo los cortes para comercializar las flores. Ahora, este es otro mundo, jóvenes, este es otro mundo. Por ejemplo, de los arreglos florales, ¿ya? Si ustedes van a un cursito más o menos de 1 mes y medio, más o menos en La Paz, ustedes desarrollan, por ejemplo, digamos, todo lo que son arreglos florales y les apuesto que, digamos, pueden iniciar también cualquier negocio. Ya está. Y luego acá encontramos a esto, ¿ya? Acá encontramos que dice principales tipos de plantas ornamentales, ¿ya? Entonces, ¿cuándo son consideradas, por ejemplo, árboles? Normalmente son las coníferas, conocemos nosotros, digamos, el pino, el eucalipto, el ciprés, ¿no? Que son considerados como árboles, ¿no? Coníferas, el cedro, ¿no? Entonces, angiospermas de hoja persistente como caducifolios como el trito. Bueno, angiospermas dice de hoja persistente. ¿Qué quiere decir cuando nos dice hoja persistente? Quiere decir que en tiempo de invierno no se caen las hojas, ¿no es cierto? Permanece. Pero hay algunas otras especies que en invierno se caen las hojas, ¿no es cierto? Y luego nuevamente salen. Entonces, ahí ya conocemos solamente los árboles. Arbustos, ahí está. Ya hemos dicho más antes, de tamaño más pequeño, por ejemplo, tenemos laurel, cerezo, entonces que tienen tamaño regular. Otros tipos de plantas ornamentales, trepadoras, ¿ya? Inclusive se dividen todavía estas en dos, trepadoras y enredaderas, ¿no? Pero normalmente acá encontramos, digamos, como trepadoras. Ahí tenemos las plantas que nosotros conocemos como las enredaderas, ¿no? Acá tenemos la hiedra, yo no sé si han visto, por ejemplo, ahora en Puno normalmente hay el tumbo, ¿no es cierto? El tumbo, el helecho trepador, la pasionaria, también tenemos ahí una plantita que florece medio anaranjado, así, solamente aparece en época de primavera y verano, pajarillo le llaman. Esas son las trepadoras, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, son especies que trepan o se enredan, ¿no? Acuáticas, su nombre mismo nos dice, que se encuentran en el agua. Ahí tenemos, por ejemplo, las lentejas de agua, algunos helechos acuáticos, ¿ya? Entonces, esas son las acuáticas. Palmeras, eso es por el tipo de su hoja, ¿no es cierto? Por el tipo de su hoja, en forma de una palma, ¿ya? Ahí está, por eso dice la familia de las Palmaceae, ¿no? Cicadas, una determinada variedad, plantas bulbosas que se propagan nuevamente por el bulbo, ¿ya? Por el bulbo. Ahí tenemos narciso, el gladiolo o la vara de San José. Esas son bulbosas, por bulbo, ¿ya? Y las tuberosas, o sea, hay tuberosas también dentro de las plantas ornamentales, como por ejemplo la dalia, ¿ya? La dalia. Entonces la dalia es una tuberosa, no es un bulbo. Bulbo es vara de San José, gladiolo, eso, ¿ya? Luego también, ¿qué tipos encontramos en plantas ornamentales? Encontramos, ahí está lo que han dicho, ¿no? Los cactus o las crasas, ¿ya? En algunas euporbias, pero en este caso son prácticamente la mayoría de las cactáceas o también se les llaman las suculentas, ¿ya? Tenemos también los helechos, ¿ya? Hay helechos acuáticos y hay helechos terrestres. Normalmente sus flores no son muy pronunciadas, ahí es más vistoso, digamos, las hojas, ¿ya? Otro tipos tenemos anuales, ¿no? Cuando nosotros vamos a comprar, digamos, algunas plantas, a veces estamos comprando plantas que son anuales, no son perennes, ¿no? O permanentes. Entonces hay algunas especies anuales, digamos, petunia, albahaca, digamos, que
que son para un año nomás y luego se mueren. Entonces, si nosotros queremos tener permanentemente, tenemos que comprar plantas perennes, ¿ya? Otro, céspedes. Acá ya encontramos a todas las especies de pastos, poáceos. O sea, ¿qué quieren decir? Pastos con tamaño muy corto. ¿Ya? En la clasificación, por ejemplo, habíamos dicho árboles, grandes, arbustos, hierbas y luego los céspedes tendríamos, los que crecen prácticamente pequeños, o sea, áreas grandes, pero de crecimiento pequeño y obligatoriamente se tiene que hacer el corte cada cierto tiempo, ¿ya? Bambúes, normalmente, digamos, en otras zonas, plantas de interior. Ustedes saben que existen algunas plantas exclusivamente de interior que no deben de tener tanta incidencia con los rayos solares. Y ahí tenemos los ficus, tenemos las chifleras, etcétera, ¿no? Y algunas epífitas como el clavel del aire, ¿ya? Entonces, estas son los principales tipos de plantas ornamentales, ¿ya? Entonces, eso tenemos que diferenciar, cuál es un árbol, cuál es un arbusto, cuál es una trepadora, cuál es, por ejemplo, los más principales que quiero que me sepan. Por ejemplo, árbol, arbusto, que es una trepadora, que es una especie acuática. Palmeras no tenemos casi tanto en la zona, esto sí, bulbos, tienen que saber diferenciar bulbos y tuberosas, cactus también, algunos helechos sí, vamos a bueno, anuales, bianuales, perennes, también tienen que saber, algunas especies, céspedes también, ahí tenemos todos los gras straw, el mismo rey-gras, todo eso, plantas interiores, eso fundamentalmente, ¿ya? Acá solamente les estoy repasando, nada más. Las plantas se pueden clasificar de acuerdo al medio y utilidad. Acuáticas, ya está, viven en el agua. Terrestres, utilizan sustrato y viven en el suelo. Trepadoras, estas sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Esas son las trepadoras o las enredaderas, ¿no? Son las trepadoras. Medicinales, ahí tenemos la manzanilla. Alimenticias, pero dan un buen ornato. A ver, por ejemplo, un arbolito de manzano. Ay, está qué bonito es el arbolito, pero te está dando ornato. Por eso que se menciona acá, ¿ya? Industriales, ya hemos dicho algodón, algunas especies. Y las ornamentales, ¿ya? Entonces, las plantas ornamentales son las que se cultivan, dice, se cultivan y se comercializan con la finalidad principal de mostrar su belleza, ¿no? En acá también tenemos dos divisiones, ¿no? En las plantas ornamentales. Es de acuerdo donde se propagan o de acuerdo a donde, digamos, viven, ¿no? Interiores, algunas especies interiores, normalmente siempre las especies interiores son de poca floración, ¿ya? Entonces acá están viendo cinta, bromelia, estas especies ya son exóticas que se están adaptando acá, anturio rojo, ¿no es cierto? Que son como las que nosotros conocemos, que digamos plantas de sombra, que no necesitan tanta radiación. Exteriores, ahí sí más 100, tenemos el jazmín, sica, morelia, otro tipo de especies, pero en realidad digamos que necesitan mayor horas luz. Ya está. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta, algo? Entonces, hoy día para mí queda claro esto, ¿no es cierto? Que son las plantas, los principales tipos de plantas ornamentales y lo que tengo que saber, digamos, diferenciar entre lo que es floricultura o producción de flores o lo que son plantas ornamentales. ¿Ya? Ya. Ahora miren, jóvenes, necesariamente vamos a tener que, voy a hacer yo por cada uno, por ejemplo, a ver, digamos, puede ser, digamos, Katia Beatriz, le va a tocar Boca y Sapo, Caroline le va a tocar Rosa, Joel Richard le va a tocar, digamos, Pensamiento, y así a cada uno yo les voy a dar una especie. Entonces me van a tener que conseguir la planta y también buscar toda la parte de bibliografía o lo que es, digamos, la tecnología de su cultivo, qué tipo de suelo necesita, qué variedades existen, cuál es su nombre científico, cuál es su nombre común, todo eso. Y eso, y también tiene que haber una especie, y en el instituto, prácticamente, digamos,
vamos a tener un área, a ver, digamos, va a haber un área, entonces acá, por ejemplo, ¿no? Él puede plantar, digamos, va a plantar todo eso, y ahí con su letrero tiene que estar, digamos, qué tipo de planta es, ¿no? Entonces, ¿a qué familia pertenece? Ahí vamos a hacer con un letrerito, ¿a qué familia pertenece? ¿Qué tipo de especie es? ¿Cierto? Acá habrá otro, ¿no? Que igual lo tenemos. Si es que pueden lograr, digamos, 3, 4, 5 especies, ya está, igual, ¿no? Y así vamos a llenar toditito eso. ¿Para qué? Para el reconocimiento de especies, porque sería lamentable que ustedes terminen el curso y ni siquiera sepan reconocer las especies. Mínimo siquiera las principales especies. Y esto que ahora en el mercado existen otras especies más. Yo, por ejemplo, a lo mucho les estoy diciendo ahorita, digamos, a ver, más o menos 10 especies, ¿no? Le estoy hablando, digamos, de rosa, clavel, pensamiento, petunia, geranio, margarita, crisantemo, gladiolos, vara de San José, ¿qué más tenemos? A ver, dalia, yo no sé. Ilusión inclusive también se puede producir, ¿ya? Nosotros en el instituto hemos producido. Entonces, eso, jóvenes, eso ya, a la otra semana yo ya les vamos a sortear, ya les voy a dar. Indicarles también, jóvenes, que el día miércoles, les he dicho, ¿no? Estamos atendiendo y este miércoles creo que vamos a tener que ir los que puedan, o se van a anotar con el ingeniero Uriel, ya les va a decir, que el día con el ingeniero Vicente, perdón, con el ingeniero Vicente para que podamos regar, ¿no? Para que se pueda regar todo ese área, para que se pueda voltear ya para tema de quinoa y también, digamos, mejorar ya el invernadero para que ya podamos ya sembrar ya las hortalizas. Entonces, coordinan con el ingeniero Vicente y yo también voy a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, los que van a venir se pueden anotar 10, 15 o quizás todos, no hay problema. Y los que no vengan ya posteriormente ya tienen que justificar también esa falta. Ya chicos, quedaríamos ahí. ¿Alguna consulta, algo? ¿Alguna consulta? Carol Liz, ¿todo conforme? Sí, ingeniero. Ingeniero Elmer, buenos días.